Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Ya nos encontramos en su programa El Seminario Habla Hoy. Como cada sábado, les saludamos con mucho gusto, esperando que se encuentren de lo mejor y puedan disponerse a este momento de reflexión y sobre todo pues encomendar este momento a Dios, que pues gracias a Él es que se realiza este momento de reflexión y sobre todo también de oración, porque estas reflexiones nos llevan a vivirlo, no solamente a escuchar, sino que también tenemos que vivir esto que escuchamos aquí. Y bueno, en la primera sección de nuestro programa continuamos con la Constitución apostólica que se titula Dei Verbum, que nuestros hermanos Josué Said y Alfonso nos han estado hablando en programas anteriores, y hoy corresponde el último capítulo de esta Constitución. Y bueno, la Constitución nos va a hablar sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Recordemos pues que la Iglesia, todo el fundamento de nuestra fe, también en gran parte, no solo ahí, sino que en gran parte está en la Sagrada Escritura. Por eso la Constitución pues nos habla de este aspecto, que la Sagrada Escritura tiene una importancia pues muy grande dentro de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Y por ello, bueno, este es el Concilio Vaticano II. Aquí vienen dividido en tres partes: constituciones, declaraciones y decretos. Entonces, queridos hermanos, pues en el Concilio Vaticano se encuentra el documento del Dei Verbum sobre la divina revelación. Y bueno, ¿qué nos dice la Constitución Dei Verbum en el capítulo 6? En el número 21 dice que la Iglesia venera las Sagradas Escrituras. Recordemos que toda la liturgia que nosotros escuchamos cuando vivimos un sacramento, cuando vamos a la misa, cuando vamos a algún acto piadoso, algún acto litúrgico, en todo acto está la palabra de Dios, está presente, se reflexiona, se medita. De lo contrario, el acto que se realiza en la iglesia no tendría sentido. Entonces, queridos hermanos, pues de ahí que la iglesia venera las Sagradas Escrituras. También dice que ¿por qué la venera? Porque el Padre, Dios Padre, que nos ama mucho, nos habla a través de su palabra, y sobre todo ya lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en el Evangelio. Jesús es el Evangelio. El Evangelio no son palabras, es una persona, es Jesús. Y por eso la iglesia la venera con mucha reverencia, con mucho respeto. Entonces, eso es en el número 21. En el número 22 se recomiendan traducciones, pues un poco muy cercanas, mejor dicho, o un poquito guardando ese respeto a las traducciones un poquito más cercanas a las traducciones antiguas. Y es que la iglesia, desde antes, pues ha cuidado que la iglesia no se traduzca de una mala manera, sino que más bien se vaya cuidando, se traduzca pues lo más fiel que se pueda a las versiones más antiguas que conocemos. Sobre todo la iglesia tiene en cuenta la versión de los 70, y posteriormente también tiene la Biblia Vulgata, que fue traducida por San Jerónimo del griego al latín. Y recordemos que la Biblia de los 70 fue traducida del hebreo al griego. Entonces, queridos hermanos, pues también nos pide la iglesia en la Constitución que si nosotros traducimos la Biblia en diferentes lenguas, pero hay que tener en cuenta la aprobación de la autoridad eclesiástica. No solamente podemos tomar esta Biblia, porque hay cositas que varían, y por variar pueden cambiar el sentido. La Biblia tiene varios sentidos, diversos géneros, y hay que tener mucho cuidado con esos detallitos, sobre todo la intención del autor, qué quiso decir, en qué
contexto se quería dar ese mensaje. Entonces son cositas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de comprar quizá una Biblia o de meditarla, ver. Por ejemplo, tenemos diversas versiones, que la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén trae pues muchos pie de páginas que nos ayuden a entender algunos términos que muchas veces desconocemos y que ahí no los explica. Entonces, queridos hermanos, pues eso es una parte. También dice que pues los católicos, nosotros como católicos tenemos que estudiar los padres de la iglesia, porque ellos, recordemos que los padres de la iglesia son posteriormente los inmediatos a los apóstoles, y ellos nos han transmitido la tradición y por supuesto han comentado la Sagrada Escritura de una manera muy cercana a su sentido. Y bueno, tenemos diversos padres, por ejemplo, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, también tenemos a San Agustín, San Ambrosio, y nosotros también tenemos que acercarnos al estudio de lo que ellos han dicho. Recordemos, por ejemplo, San Agustín, qué obras tan interesantes tiene, San Gregorio, y bueno, San Atanasio, por supuesto, que también ya desde antes nos explica cómo se vivían algunos actos litúrgicos, la Sagrada Escritura, la Sagrada Eucaristía. Entonces, pues hay que tenerlos también en cuenta, no hay que descuidar, porque de ahí también vienen muchas cosas que nosotros hoy en día realizamos y que muchas veces pues no le tomamos importante, pues así siempre se ha realizado, o cositas así, ¿no? Y bueno, también está en el número 25, recomienda la Dei Verbum, que nosotros tenemos que tener un acercamiento, un contacto con la Sagrada Escritura de una manera pues un poquito asidua, constante. Nosotros como católicos tenemos que meditar. Se refiere, claro, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a los consagrados, a los misioneros, pero también a los laicos. Recordemos que sin ello, pues no podríamos transmitir algo, un mensaje a los demás, si antes nosotros no hemos tenido contacto con la palabra de Dios. Por eso es interesante que, por ejemplo, varios psicólogos han dicho, con aquello que te duermes pensando, es como al día siguiente vas a amanecer, y sería muy bonito que ustedes también empezaran a experimentar ese momento de leer la Sagrada Escritura antes de dormirse, para el día siguiente pues despertar de una manera diferente, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo de seguir amando, de seguir ayudando a los demás. También, queridos hermanos, pues, ¿por qué vamos a tener esa relación con la Sagrada Escritura? Porque nos va a ayudar a entablar un contacto pues un poquito diferente, un poquito más cercano a Dios. Y vamos a dialogar con Él a través de su palabra, porque Él es el que nos habla, Él quiere transmitirnos algo, y nosotros también hay que llevarlo a la oración para hacerlo vida, porque no solamente es meditarla, reflexionarla, no se queda aquí, no, tenemos que llevarla a la práctica, que es un poquito más difícil. Lo de meditar, reflexionar, pareciera que es un poco más sencillo, pero lo de llevarlo a la práctica es un poquito ya complicado, muchas veces difícil, queridos hermanos. Y por último, pues la Sagrada Escritura se vive en la iglesia. Entonces, toda la vida de la iglesia está llena de la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, pues este es el capítulo 6 de la Constitución Dei Verbum, y bueno, nos lleva a reflexionar que la Sagrada Escritura pues debe estar en todos lados, en todo momento de nuestras vidas, y sobre todo pues ponerla en práctica y obedecer a aquello que Dios nos invita a realizar para ser mejores cristianos, mejores personas humanas, mejores hijos de Dios. Les agradezco su atención. Vamos a pasar al segundo momento. Ya nuestro hermano José Ignacio nos dirá
de lo que nos hablará. Les agradezco su atención. Sean bienvenidos, hermanos, a este momento que vamos a meditar sobre la vida de un santo. Hace 8 días meditábamos la vida del martirio de San José Sánchez del Río y recordemos algunos momentos en que él dio la vida por Cristo y las palabras que más destacaron en ese martirio, las que dijo San José Sánchez del Río, fue: viva Cristo Rey y viva la Virgen María. Hoy meditaremos la vida de otro santo, San Pedro Damián. El día 21 le estaremos festejando su fiesta. Él nació en el año 1007 en Ravenna, Italia. Como vemos, toda el martirio, la vida de los santos, es algo que nos puede ayudar en nuestra meditación personal, y los santos son ejemplo para que también nosotros sigamos y podamos llegar a ese encuentro con Cristo, llegamos a verlo cara a cara. Entonces la vida de los santos nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Y vemos que desde muy pequeño él perdió a sus padres y tenía más hermanos. Fue algo muy doloroso para él perder a sus padres, como también nosotros podemos saber. En algunas familias, pues es muy doloroso cuando perdemos nuestros padres, y ellos son los que nos dan esa educación y nos dan el sustento para nuestra comida y demás cosas, ¿no? Él pierde a sus papás desde muy pequeño. Fue una muerte muy dolorosa, de lo cual su hermano se hace cargo de él. Tenía 2 hermanos, uno de ellos pues se hace cargo de él. En un principio pues lo trataba como sirviente, lo trataba como esclavo. Otro hermano, al verlo pues se compadece de él, y entonces decide llevárselo a vivir con él para educarlo y así darle sus estudios. Él cuando estaba un poco más grande, cuando era joven, pues se empezó a educar en la oración, en esa contemplación, en ese ver a Dios en los demás, ¿no? Y empezó a hacer obras de misericordia. Desde que ingresó a la vida monacal con los benedictinos de la Reforma de San Romualdo. Para dominar sus bajas pasiones, él nos decía que se flagelaba, se colocaba correas con espinas debajo de su camisa, y también le ayudaban para dominar sus bajas pasiones, y entonces eso todo lo encontraba con ayunos también y con la oración. Sabemos que es importante la oración. La oración es algo esencial para todo cristiano, para tener ese contacto con Dios. Si nosotros sufrimos varias tentaciones, pues la oración es la que nos puede ayudar para que nosotros podamos resistir a esas tentaciones, y San Pedro Damián así lo ha hecho. Después, cuando estos castigos no deberían de ser tan estrictos para él, comprendió que cuando se flagelaba, descubrió que pues ahí no podía encontrar a Dios, sino que decidió aceptar todo lo que le venía, todo lo bueno o todo lo malo, lo decidió aceptar. Entonces todo eso lo encauzó para ayudar a los demás, ayudar a quienes más necesitaban. Y eso también podemos decirlo, ¿no? Aquí en nuestra vida, en nuestro contexto, que muchas veces nosotros pues hacemos sacrificios, y a Dios no le gustan los sacrificios, Él quiere un corazón arrepentido que sepa aceptar desde su propio contexto, sepa aceptarse tal cual es, para darse a los demás, para amarlo a Él. Entonces así lo hizo San Pedro Damián. Cuando murió el abad, Pedro asumió por obediencia la dirección de la comunidad. En el año 1057 fue ordenado cardenal. Escribió el libro Gomorriano, haciendo alusión a la ciudad de Gomorra en el Antiguo Testamento. Después cayó enfermo. Después de su labor pastoral que hizo en los pueblos, después de la labor pastoral, se dedicó a cuidar a los enfermos, y ya pues él cayó enfermo. Nos dice que de una aguda fiebre. Fallece el 22 de febrero del año 1072. En el año 1828,
fue declarado doctor de la iglesia. Entonces la vida de este santo pues nos puede ayudar un poco en nuestra vida espiritual, como también nosotros podemos entregarnos por causa de Cristo, podemos entregar nuestra vida sirviendo a los demás como lo hizo Pedro Damián. Hoy en la actualidad pues hay muchas personas que necesitan de una mano que les ayude, de esa mano donde puedan encontrar a Cristo. Aquella persona que sufre, aquella persona que está sola, pues ayudarnos unos a los otros para que también ahí se vea reflejado que somos cristianos, no solamente llamémonos cristianos cuando voy a la iglesia, cuando voy al catecismo, no, claro que no, sino que salir a las periferias, dice Papa Francisco, salir allá donde las personas nos necesitan para que podamos servir, para que podamos dar testimonio de Cristo. Pues les agradezco, hermanos, su atención. Vamos a seguir con el siguiente momento, que es la meditación de la palabra. Gracias. Queridos hermanos, pues una vez más les saluda su hermano en Cristo, seminarista Leonardo. Y bueno, me corresponde compartir con ustedes la reflexión del Evangelio del día de mañana que escucharemos en el séptimo domingo del tiempo ordinario. Y bueno, esto con la finalidad de que ustedes pues ya mañana vayan un poquito más dispuestos a la misa, un poquito preparados, con un poquito de conocimiento de lo que tratará el día del Evangelio. Y bueno, vamos a dar lectura. Si tienen su Biblia, prepárenla. Es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, de los versículos 27 al 38. Escuchemos, hermanos, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues ya hemos escuchado lo que el Evangelio de San Lucas nos va a decir en el Evangelio del día de mañana. Parece que Jesús, después de que pues le dice a sus discípulos que pues tienen que hacer algo diferente, algo de lo que el mundo no está acostumbrado, algo diferente a lo que la gran mayoría de las personas piensan de manera racional. Y Jesús trae algo diferente. Muchas veces
esta primera parte en la que dice Jesús, amen a sus enemigos, se nos dificulta. ¿Por qué si una persona ya me hizo el mal, yo lo tengo que tratar bien, yo lo tengo que amar? Por supuesto, muchas veces se suele confundir esa parte porque yo ya no hablo con la persona, yo ya no puede ser mi amigo porque me ha hecho daño, me ha hecho algo mal. Pero Jesús no dice que sea tu amigo, que lo trates bien. No. ¿Qué dice Jesús? Ama a tu enemigo. ¿Sí? Ama a tu enemigo. Las personas con uso de razón dirían, si esta persona me hace daño, yo tengo que hacerle lo mismo, tengo que pagarle con la misma moneda. No puedo dejarme así. No, tengo que actuar, tengo que reaccionar, no puedo estar de manera pasiva, no, tengo que actuar. Pero Jesús, ¿qué dice? Ama a tus enemigos. Una cuestión totalmente contradictoria a lo que muchos harían. Y sin duda que es posible. No por nuestra voluntad, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es una invitación que Jesús nos hace. Es una invitación que si nosotros no la acogemos, no la llevamos a la práctica, ya depende de nosotros. Pero Jesús ya nos invitó a realizar algo diferente. Algo que Él viene a anunciar. Algo que promete algo más. Dice al final tendrán una recompensa rebosante, apretada. Entonces, no es simplemente hacerlo, no, sino que ya se tiene la idea, ya se tiene esa esperanza de que Jesús nos dijo que hiciéramos esto porque Él nos promete algo más. No es solamente el actuar como seres racionales, por supuesto que no, es algo novedoso. Entonces, este es el primer imperativo que Jesús nos presenta. Dice, amen, no nos pregunta que si queremos, no. Somos cristianos y por ser cristianos nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y podemos hacerlo de muchas maneras, Y una de las primeras formas de expresarlo, de manifestarlo, sería orar. Orar por aquellas personas que nos han hecho daño, que quizá nos harán, que quizá nos están haciendo. Nosotros las podemos encomendar a Dios para que nosotros no las vamos a transformar. Es Dios quien transforma los corazones. Entonces, es una manera de nosotros amar a los demás, amar al que me hace daño. Quizá no le puedo dirigir pero lo encomiendo a Dios. Entonces, es una manera. Y también, queridos hermanos, pues hay varios imperativos que Jesús nos dice. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Presten sin esperar recompensa. Muchas veces, sin dudas, hemos sido testigos de personas en las que hemos confiado y nos han dicho, oye, préstame esto, préstame el otro. Y sucede que aquello que les prestamos, aquello que pues les confiamos, pues ya no nos los devuelven. Y bueno, viene esa necesidad de querer reclamar, de querer decir, oye, ¿qué pasó con lo que te presté? ¿Qué pasó? ¿Cuándo me lo vas a devolver? Y la persona como que se le olvidó y como que ya hasta ni te conoce, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, presten sin esperar recompensa, ¿sí? Presten sin esperar recompensa. Muchas veces, pues, esto nos sucede a diario, es algo que en el tiempo de Jesús ya sucedía esto y Él se dio cuenta. Entonces, hoy también nosotros, pues, muchas veces prestamos y la persona ya no hace lo que tenía que hacer. Entonces Jesús nos dice, presten y ya no esperen recompensa, mejor ofrézcanselo al Señor. Díganle, bueno, yo se lo presté de buena manera y bueno, hasta ahí. Ya no espero que me lo devuelva. No. Yo ya estoy viviendo el nuevo reino, ¿sí? Donde todo lo que necesito y donde todo lo que ahora tengo es para Dios, es de Dios
y solo a Él le pertenece. Entonces toda mi vida está consagrada a Dios. Quizá es el segundo imperativo que nos propone. Y bueno, también dice, no juzguen y no serán juzgados. Parece que esto es algo de lo que muchas veces no nos confesamos. Parece que es el 8º mandamiento, el de no levantar falsos contra el prójimo. Y muchas veces pues lo hacemos a través pues de las palabras, al ser un juicio. Ay, el hermano es así, yo lo vi que estaba haciendo esto. Entonces ahí estamos juzgando a los demás. Estamos juzgándolo quizá no siempre de buena manera. Muchas veces hablamos a las espaldas de los demás, los estamos juzgando. Sí, ¿y qué dice el Señor? No juzguen y no serán juzgados. Entonces sabemos que el Señor al final de los tiempos vendrá para juzgar. Y entonces dice al final, con la medida que ustedes midan serán medidos. Entonces si yo juzgo, bueno, el Señor te va a preguntar si juzgaste o no, si amaste a tu prójimo o no, a tu enemigo, si lo amaste o no, si prestaste sin esperar recompensa. Todo eso el Señor nos va a examinar, nos va a preguntar. De eso dependerá nuestra recompensa. ¿Sí? De eso dependerá nuestra recompensa. De lo contrario, si hacemos todo lo que el Señor nos dice, pues vamos a tener esa recompensa. Si no, bueno, ya podemos ir casi olvidando de esa recompensa, porque estén seguros que quizás se nos dificultará al final. Pues el Señor no te va a decir, aquí está la recompensa. Por supuesto que no. No has puesto esfuerzo. Por eso la vida del cristiano es de esfuerzo, ¿sí? Es muchas veces de dificultad, muchas veces de desánimo, pero sobre todo de esperanza, porque el Señor siempre estará con nosotros para con nosotros caminar, para con nosotros vivir e enfrentar aquellas situaciones que muchas veces nosotros por nuestras fuerzas humanas no podemos sobrellevar. Entonces, queridos hermanos, pues que ojalá el día de mañana y desde hoy, que los que están escuchando esta reflexión puedan y podamos todos juntos poner en práctica esto que el Señor nos invita en este Evangelio de San Lucas. Y pues no me queda más que agradecerles y despedirme de ustedes, deseándoles pues una bonita tarde, que sigan disfrutando, ¿verdad?, del día de mañana, de su familia, de convivir, de hacer cosas buenas, cosas agradables, cosas que muchas veces implican mucho esfuerzo, pero que sobre todo ofrezcámoslo a Dios que Él sabe recompensar, que dice, hace salir su sol a buenos y a malos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Buena tarde a todos. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.